Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Aarón Rodríguez Caballero. En mi plática trata sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y es un tema muy importante desde mi punto de vista y que ustedes deben de conocer. Para empezar, pues tenemos que ver qué cosa es el derecho. Y muchas veces para nosotros el derecho es algo como aburrido, eh, que tiene que ver con leyes, que tiene que ver con cosas legales. eh, a muchas personas no les gusta la parte de derecho, o sea, son cosas aburridas porque, como bien lo dice, pues el derecho es un conjunto de normas que rigen la conducta humana. Ajá, es un sistema normativo. Entonces, cuando hablamos con cuestiones de derecho, siempre es así. Para todo el tipo de personas es algo aburrido. Sin embargo, el derecho es algo que está implícito en nuestra sociedad. Por ejemplo, aquí ustedes ven a dos niños jugando. Ajá. Para que este juego se pueda realizar, tiene que haber reglas, y esas reglas, pues, son las normas. Ajá. Son las normas de cómo vas a jugar con ese balón, qué vas a hacer, qué pasa si lo toco con la mano, es más, qué pasa si yo lo agarro y me lo llevo corriendo y lo aviento a la portería. Eso estaría mal porque sería una falta. Entonces, estas reglas nos ayudan a ver cómo está este juego. Ajá. A ver, a distinguir cómo vamos a jugar este juego. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, nosotros tenemos lo que son los derechos humanos, que estos derechos, por el simple hecho de ser una persona, ya están dentro de nuestros derechos, ajá, dentro de los individuos. Y bueno, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Porque los derechos humanos son instrumentos que nos van a ayudar a conseguir todo lo que queremos de nuestra vida. Ajá. Nos van a dar esa pauta por el simple hecho de ser una persona. Tenemos un derecho principal a lo que es la dignidad. Ajá. Pero también tenemos deberes, como por ejemplo, si ya uno es una persona adulta, uno de nuestros deberes, pues, es pagar los impuestos. Eh, pero como les decía, nuestros derechos, los derechos humanos, pues tenemos derecho al trabajo, la nacionalidad, la familia, el idioma, el color, todo, ajá. La vivienda, la alimentación, eh, a la libertad, a la opinión, a la justicia, que se nos dé una justicia pronta y expedita, a la familia, el derecho a la salud. Entonces, todos estos derechos, por el simple hecho de ser persona, están. Ajá. Bueno, y me van a decir qué pasa con los niños y niñas. En el caso de los niños y niñas, son personas. Hay que tener en cuenta que también son personas, así como yo, así como cualquier adulto, ellos son personas. Sin embargo, su capacidad está limitada. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que no puedan ejercer sus derechos, simplemente que todavía por el hecho de estar en proceso de crecimiento, aún no tienen esta capacidad, esta autonomía. Ajá. Tienen una autonomía progresiva que conforme van a ir creciendo, ellos van adquiriendo mayor autonomía hasta llegar a ser adultos. Ajá. Entonces, existe la Convención sobre los Derechos del Niño. Eh, si bien ellos son personas y tienen derechos humanos, al igual que todos nosotros, se considera que ellos han sido una población vulnerable. ¿Por qué? Porque dentro del adultocentrismo los vemos como objetos. Nosotros hablamos a veces por ellos. Cuando un niño va a una consulta, es el padre el quien le dice al médico, pues es que mi hijo le duele esto, tiene esto. Ajá. A veces el niño no puede ni siquiera hablar ni decir qué es lo que siente, qué es cómo se siente, qué es lo que tiene, qué le duele. Interviene mucho un adulto. Ajá. Entonces, por eso se les considera también como una población vulnerable. ¿Por qué? Porque para ellos es más difícil ejercer sus derechos. Es, ellos necesitan de una tercera persona para poder llegar a tener estos derechos. Y si esa tercera persona no conoce esos derechos, pues los va a vulnerar. Ajá. Entonces van a tener una vulneración muy grande de derechos. Entonces, de ahí la importancia de que conozcan los derechos. Y bueno, en la convención, lo que hace Naciones Unidas es ver una serie de principios y de derechos que todos los niños y niñas adolescentes deben de tener, ¿no? Eh,
En este caso, hay 4 principios rectores. El principal principio es el interés superior de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes, en el cual uno como persona debe de anteponer lo que más proteja al niño, ajá, el interés superior que pueda tener este niño, niña o adolescente cuando hay un problema. ¿No? Ya después de ahí siguen los otros principios, por ejemplo, el de la autonomía progresiva, el derecho a la vida. Sin embargo, de los más importantes y el que rige mucho de los sistemas normativos es el interés superior de la niñez, ¿no? Y bueno, aquí les pongo algunos derechos que podemos encontrar en la declaración. Principalmente está lo que es la definición de niña, niño, adolescente, principalmente el de niña, niño, que es una persona menor de 18 años, o sea, toda persona menor de 18 años se le considera pues, dentro de este rango de niña, niña. En nuestro país también se les dice adolescentes. Tienen derecho a la no discriminación, o sea, no pueden ser discriminados por el simple hecho de ser niñas, niños, adolescentes. Como les dije, también está el interés superior de de la niñez. Eh, ti- Tienen el derecho de hacer realidad sus derechos, o sea, de ejercer estos derechos. Tienen el derecho a una familia, a una vida, a una supervivencia y un sano desarrollo, al nombre y a la nacionalidad, a una identidad. Esto es muy importante. La identidad es el primer derecho con el que cuenta una niña, niño, adolescente, bueno, una niña, niño, ya que cuando nace tiene ese derecho en automático. Entonces, si no tiene la identidad, es difícil ejercer los demás derechos y es una obligación de los padres el que los tengan que llevar a registrar. Ajá. Cuando no hay un registro de una niña o un niño, el padre lo que está cometiendo es una negligencia. ¿Por qué? Porque la identidad es lo que le va a ayudar a tener los demás derechos. Si no tiene una identidad, ¿cómo va a tener un derecho o un acceso a la salud? Si no tiene esta identidad, ¿cómo va a tener el acceso a la educación? Ajá. Entonces, es uno de los primeros derechos que nacen en el momento en que la niña o el niño nace. Ajá. Entonces, por eso son importantes. Es importante que todos los padres registren en el momento en que nacen sus hijos en el registro civil. De hecho, ya en muchos hospitales en automático se hace este registro. ¿Por qué? Porque si no se tiene una identidad, se está cometiendo una negligencia. Ajá. Y esta negligencia va a afectar mucho después el desarrollo de estas niñas y niños. Y bueno, en nuestro país, aparte de que está la convención, tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ley están, pues, como bien lo dice, todo lo que son los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Aquí vamos a encontrar una generalidad de derechos que ellos tienen por el simple hecho de ser niñas, niños y adolescentes. Entonces, uno de estos derechos, como les dije, es el derecho al acceso a la salud. Eh, Cuando nosotros hablamos del acceso a la salud, siempre pensamos que es a lo mejor cuando uno está enfermo y tiene que llegar al médico. No. El acceso a la salud puede ser desde un momento en el cual puede ser preventivo. Por ejemplo, aquí vemos una vacunación. Las vacunas es un derecho que tiene todo niño. ¿Por qué? Porque les va a prevenir una enfermedad y por ende esto va a ayudar a que estén mucho más saludables y puedan seguir ejerciendo otras actividades. Si no hay un derecho a la salud, si no hay un derecho a la prevención de la salud, se están vulnerando también otras cosas. ¿Ah? Si una niña o niño falta a la escuela porque le dio una gripa y fue porque no se vacunó, entonces se vulnera en automático su derecho a la educación. Ajá. Entonces, por eso es importante ver cuáles son nuestros derechos desde este momento, desde que somos chiquitos. Y si un padre no le está dando este acceso a una salud, a una vacunación, porque, por ejemplo, hay vacunas las cuales son obligatorias y el Estado las da de forma gratuita, entonces este padre está vulnerando esto. ¿Ah? Y también, como les dije, está cometiendo una negligencia. La negligencia es no hacer algo que después va a perjudicar a la niña o al niño. Y pues también tienen un derecho a la educación. Actualmente
vemos acerca sobre los grandes problemas que hay sobre los nuevos libros de texto gratuito que hablan de la educación. Ajá. Entonces, dentro de nuestra Constitución está el artículo tercero constitucional que habla sobre educación. Ajá. Eh, y de hecho, en nuestro país, todo niño tiene derecho a una educación laica, gratuita. Eh, y el artículo tercero también dice que con una formación científica. Y es muy importante recalcar esto, porque todos estos planes de estudio han sido hechos y evaluados a partir de datos científicos, de cuestiones científicas, de muchas materias en las cuales se ha investigado y se ha tratado de ver cuál es la mejor forma de que las niñas y los niños puedan entender su realidad, su mundo actual. A nosotros, por ejemplo, nos tocó ya una etapa en la cual pues, nos pedían que nos memorizáramos todo como periquitos y no se razonaba. Creo que actualmente los nuevos modelos educativos hablan sobre el razonamiento y eso es muy importante, el comprender, el razonar, el cuestionar y el ser personas críticas, eso también es una cuestión educativa. También tenemos lo que es el derecho a la vivienda y a la familia. Es importante que los niños tengan una familia. Yo les dije acerca de la identidad, pero también está ligado a lo que es la familia. ¿Por qué? Porque en tu identidad, cuando tú tienes tu acta de nacimiento, te dice quiénes son tus padres. Entonces, por ende, tú en automático tienes ese derecho, saber quiénes son tus padres y está en esa acta. Ajá. El acta de nacimiento lo que te va a decir es quién eres y de dónde vienes, quiénes son tus padres, dónde naciste, te identifica, te da nacionalidad, te identifica con una familia y te identifica con un lugar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de que se tenga desde un principio ese derecho a la identidad. Y bueno, también algo que está pasando actualmente y que es muy preocupante es esta cuestión sobre el derecho a una vida libre de violencia. Actualmente en nuestro país existe mucha violencia y es ya un problema de salud pública muy importante. Por eso también es importante que conozcas tus derechos, que sepas dónde puedes ir cuando pasan estas cosas, que cuando el profesor no te escucha, pues puedas ir a otra parte, le digas a tus papás, el no te calles con esta violencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor este niño que está siendo violentado, sus violentadores han sufrido violencia en su casa y esto es algo muy preocupante. Entonces, cuando tú sufras un tipo de violencia, no te calles y debes de ser consciente de que no solamente tú le estás sufriendo, probablemente la persona que está ejerciendo violencia contigo también ha sufrido violencia. Es una forma en la cual esta persona se expresa al mundo. Entonces, es importante que tú sepas a dónde ir, por ejemplo, decirle al maestro, a tus padres, y ellos sabrán qué hacer. Y bueno, también algo muy importante que tienen los niños es acerca de la interculturalidad. México es un país pluricultural y multicultural. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Tenemos muchas culturas, o sea, muchos grupos indígenas, grupos étnicos, los cuales han querido ser absorbidos por parte del Estado. O sea, ellos han sufrido, estos niños han sufrido parte de la violencia por ser, lo de la discriminación por ser niños, han sufrido también eh, cierta violencia por sus orígenes. Ajá. Estos pueblos ya tienen una cultura propia y cuando nosotros hablamos de interculturalidad tenemos que ver que hablamos acerca de la cultura de ellos que va a estar a la par de nuestra cultura, que no podemos imponerles nuestra cultura occidental, imponerles nuestras ideas, porque ellos ya tienen unas ideas, han sido formados dentro de una sociedad, este, con una cultura, una visión diferente. Entonces, antes decíamos que México era un país pluricultural donde había un montón de culturas, sin embargo nosotros tratábamos de incluirlos a ellos. Ajá. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen tradiciones, tienen ciertas costumbres, las cuales no puedes borrarlas. Son pueblos originarios. Por ende, ellos tienen derecho
de seguir teniendo esta cultura que han tenido siempre y de seguir ejerciendo estas tradiciones siempre y cuando no violen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ajá. Entonces, de ahí es la importancia también de que uno sepa los temas de multiculturalidad, que tienen que estar a la par. No podemos sobajar su cultura pensando que nosotros, nuestra cultura occidental, es, este, tiene un mayor nivel. No, sino que tienen que convivir sus tradiciones con nuestra visión actual. Entonces, espero que al menos en este corto tiempo te haya quedado un poco claro acerca de algunas cosas de lo que son los derechos de las niñas, niños, adolescentes, de qué es lo que puedes hacer, que a lo mejor hace falta un poco más de eso, pero es importante que tú lo sepas y que no veas el derecho como algo aburrido. ¿Por qué? Porque como bien te dije, estas normas van a estar aquí siempre, desde el momento en que tú te relacionas con tus amigos, juegas, vas a la escuela, todo esto, el derecho está en todos lados y es importante conocerlo. Entonces espero que hayas tenido una buena introducción a, a lo que es el derecho. Muchas gracias.